hablar de, bueno, de la historia de los niños de la guerra, ¿no? Que ha venido a tantos países, ¿no? Pues ese drama que fueron casi 35.000 de críos y crías y nada, con unos pocos monitores, pensando, sobre todo, que yo creo que es la parte más dramática de la historia, pensando que volverían en 4 o 5 meses cuando la República acabara con Franco. Y fíjate después lo que pasó, ¿no? Muchas de estas personas nunca volvieron, y cuando volvieron pues ya eran personas adultas que no tenían nada que ver con el país que habían dejado, ¿no? Yo esta historia más o menos, pues bueno, yo creo que es más o menos conocida, nada que te muevas un poco por estos, bueno, por los temas memorialistas, ¿no? Pero no conocía, para mí era desconocida la historia de que había un grupo de 200 personas, de esos niños de la guerra que acabaron en la entonces Unión Soviética, y que en el 61 fueron a Cuba, que es cuando, bueno, en diciembre del 59 creo que fue, no me acuerdo muy bien. Bueno, en el 59 se inicia la Revolución Cubana, ¿no? Cuando Fidel y los otros barbudos consiguen, bueno, derrocar a Batista, y en aquel momento que muchas personas del país, bueno, los cuadros del poder, vamos a decir, se fueron, y con ellos obviamente se fue mucha gente preparada, ¿no? La clase alta, que era la que tenía estudios y formación y controlaba o gestionaba el país, ¿no? Se quedó muy poca gente para cambiar el país y hacer esa revolución, ¿no? Y entonces, claro, era un país que había que reconstruir de alguna manera. Y entonces los cubanos, que son muy listos, pensaron, ¿no? ¿Por qué no traemos a... Bueno, está claro que vamos a entrar en esa órbita socialista en aquel momento, y en los años posteriores también el mundo estaba dividido en los dos bloques, ¿no? Y entonces ellos tenían ya claro en aquel momento que iban a terminar, que su espacio de influencia y también de relaciones económicas iba a ser ese bloque socialista, y que sobre todo las relaciones iban a venir muchas veces de dependencia con ese gran imperio del lado socialista que era entonces la Unión Soviética, ¿no? Con lo cual pensaron, bueno, pues aquellos niños de la República que se quedaron allá y que nunca volvieron, que vengan a trabajar de traductores. Hicieron un convenio con el Partido Comunista de España, que en aquel entonces había pasado del exilio de París a Moscú, y así, de esta manera, se apuntaron voluntariamente 200 hombres y mujeres que eran ya personas adultas con carreras de formación, y la mayoría de ellos fueron para trabajar a Cuba como traductores y traductoras, aunque también hubo gente que fue, como se ve en el caso de las protagonistas, ¿no? Pues por ejemplo Alicia, que fue como médica especialista en el tema de la tuberculosis, Julia, que fue como ingeniera vial para hacer obras de infraestructura, y así muchos casos, ¿no? Yo quise desde el principio que fueran solo mujeres, porque tienen en común la historia con los hombres de los niños de la guerra, pero para mí hay una diferencia brutal, ¿no? De, de trayectoria de vida. Es que las mujeres, para mí, estas mujeres, no, lejos de ser víctimas, lo que consiguieron es, tuvieron mucha suerte, ¿no? Y gracias a este exilio, a este doble exilio y esta trayectoria vital tan rocambolesca, ¿no? Y tan trágica, que viene dada no por una guerra, sino por dos, porque luego encima se comieron la Segunda Guerra Mundial también en el bando de Rusia, ¿no? Entonces, quiero decir que estas mujeres, ¿no? Con esta vida que viene dada por toda esta serie de desgracias que son originarias por las guerras y los conflictos, sin embargo, para ellas fue una suerte tremenda, porque si no, ni hubieran estudiado, o sea, no hubieran llegado a donde estaban, ni se hubieran formado, ni se hubieran realizado como mujeres en unos años en los que en el mundo en general la cosa estaba complicada para las mujeres, y ya no te cuento en la dictadura franquista, ¿no? Que las mujeres éramos menores de edad permanentes, y que vamos, desde salir de tu casa, ir a no sé dónde o abrirte una cuenta bancaria, necesitabas siempre el permiso de un hombre, fuera tu marido, tu padre o tu hijo, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, choca mucho esta trayectoria vital de estas mujeres con la trayectoria vital de otras mujeres de su misma generación que se quedaron aquí. De hecho, ellas lo verbalizan tal cual en la película, ¿no? Porque es así. Entonces, para mí eso era fundamental, porque yo no quería hacer una película de historia, aunque la historia es inevitable, y ellas como protagonistas de la historia, además de la historia con mayúsculas, lo cuentan, ¿no? Pero no, a mí eso no me interesaba ver que realmente
la, la modernidad o el progreso no es una cosa lineal, porque está claro que estas abuelas son más modernas que nuestras madres y en muchos aspectos más que nosotras. Y luego con eso también, de alguna manera pensaba o quería incidir en el tema de esas oportunidades, ¿no? De esa manera de ver el mundo que a fin de cuentas no solo que tú has aprovechado las oportunidades, sino que también eh, tú has luchado por tu propio interés, ¿no? Y por lo que quieres y por tu propia libertad, ¿no? Y que la libertad de las mujeres no es una cosa que la consigues hoy y la tienes para siempre. Entonces esto yo creo que también en la película de alguna manera se ve, ¿no? Lo que tenemos hoy, ya lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, hay que estar las 24 horas alerta porque lo que tienes hoy mañana puede que desaparezca. Y entonces yo creo que estas mujeres son un ejemplo claro de eso también, ¿no? Este segundo exilio, que era un segundo exilio voluntario, a diferencia del primero, claro, les hizo... Llegó un momento en que realmente, supongo que les pasa a todas las personas que se exilian, ¿no? Que no saben, no son realmente de ningún sitio, pero es que en este caso era literal, ¿no? Porque en los años 90, o cuando en el 89 cae el muro de Berlín y el bloque socialista se va a la mierda, Cuba entra en una espiral de crisis económica brutal, lo que allí se conoce con el eufemismo de periodo especial. Entonces, en aquel momento, estas mujeres que lo que tenían era un pasaporte soviético, dejan de tener esa ciudadanía porque ya no existe el Estado soviético como tal. En Cuba no te dan nunca la nacionalidad, como mucho te dan creo que le dicen algo así como la residencia permanente, aunque lleves 40 años allá viviendo. Y claro, la nacionalidad española hacía décadas que la habían perdido. Entonces, de repente, estas mujeres y estos hombres no eran de ningún sitio. Y entonces, eso coincide en los años 90 con todo un resarcimiento, una lucha política que hay desde los grupos memorialistas aquí en el Estado, que consigue que en el Congreso de Madrid se apruebe una ley de resarcimiento de personas, eh, bueno, víctimas, vamos a decir, de la guerra y del franquismo, entre ellas el grupo de niños y niñas de la guerra, que posiblemente era de los últimos grupos que quedaban con vida, que habían vivido esa contienda directamente, y bueno, y se les concede una pensión vitalicia no contributiva, pues como una manera de resarcimiento, ¿no? Y es en este momento cuando las asociaciones memorialistas de aquí, sobre todo la AGE, que es la Asociación Guerra y Exilio, que engloba también a los niños de la guerra, se pone en contacto con personas en Cuba, porque sabían que había un grupo que había ido a Cuba, pero esta gente no constaba en ningún sitio, porque oficialmente se habían ido a Rusia o a Ucrania. Pero claro, no aparecían como personas exiliadas en Cuba, porque se habían hecho ese viaje voluntariamente. Entonces consiguen también que estas personas se incluyan en esta ley de resarcimiento, y entonces consiguen una pensión vitalicia que, claro, superaba, a pesar de ser pensiones muy pequeñas, superaba con creces a lo que cobraban de pensión en Cuba, y ni hablar de lo que cobraban de pensión de la Unión Soviética, que eran, creo que son 130 euros al mes o algo así. Entonces, es en ese momento cuando muchas de estas personas vuelven, bueno, prácticamente a morirse a su espacio natal, ¿no? Y luego con el tema de la memoria sí que es verdad que también me interesaba mucho el tema de la memoria, porque la memoria siempre es una construcción, ¿no? Y yo creo que las personas exiliadas, esa construcción es todavía mucho más evidente, porque toda su base, es decir, su base vital, su identidad, sobre todo la identidad asociada a un territorio, es una cosa absolutamente construida, en el caso de las personas exiliadas, ¿no? Y luego esto se mezcla también en este caso, porque estamos hablando de mujeres muy mayores, la memoria colectiva con la memoria individual, ¿no? Es decir, también el proceso de perder la propia memoria, ¿no? Tu memoria personal, y que tiene que ser mucho más trágico en el caso de que toda tu identidad está construida sobre esa memoria también, ¿no? Y por ejemplo el caso de Isabel, que finalmente no sale en la película, ella, que es con la que, bueno, la primera que conocí en Cuba cuando empecé con la investigación, en aquel documental que le hicieron en el ICAI, ella hablaba y decía
sale en muchas escenas leyendo su propio libro de memorias, ¿no? Que se editó en Cuba en el 2005 y después también se editó aquí en el Principado de Asturias. Y ella en esas memorias contaba desde que era pequeña hasta que finalmente en el 61 va a Cuba, todas las penurias que pasó. Tú ves ese documental y dices, bueno, ya no le puede pasar nada peor, y va y le pasa. A esta mujer le pasó de todo, le pasó de todo. Y entonces ella, una de las cosas que dice que para mí era muy impresionante, ¿no? Ella dice, yo escribí estas, y cuando ella ya era consciente de que estaba perdiendo la memoria, su memoria personal, ya de no acordarse de cosas, de no reconocer a su propia gente, ni finalmente no acordarse ni quién era, ¿no? Y cuando ella estaba en ese proceso, ella me decía, menos mal que yo escribí este libro de memorias, porque yo ahora leo este libro y me acuerdo de las cosas que he vivido. Entonces, claro, también hacer una película es una manera de registrar también esa memoria. De hecho, hemos hecho varias entrevistas que ya desde el principio sabemos que no iban a salir en la película, ni falta que les hace. Es decir, es fundamental recoger estos testimonios, los que todavía, porque las cosas se han hecho tarde y mal, los que todavía se pueden recoger, ¿no? Porque posiblemente el grupo de niños y niñas de la guerra sea el último grupo donde todavía quedan personas vivas que vivieron ese conflicto directamente. Estamos hablando de casi 90 años. Entonces, claro, todavía hay gente que fue, estas por ejemplo eran de las mayores, pero del grupo de niños de la guerra, los más pequeños tenían entre 4 y 5 años, que hoy en día pues tienen, pues, no sé, pues, cerca de los 90. Esas personas, y que todavía pueden narrar su trayectoria y su historia, esos testimonios es muy importante recoger, porque eso es construir también memoria, ¿no? Y en este caso a mí me interesaba también ver cómo ellas en su vida cotidiana, ¿no?, tienen ese constructo de identidad y ese constructo vital desde la memoria, y también cómo van perdiendo la memoria, ¿no? Y además ellas lo dicen, ¿no? Pues son personas muy mayores. Cuando Alicia dice, yo ya no me acuerdo, entonces Alicia le pregunta a su hija, que su hija no ha vivido nada de eso, pero ella se lo ha narrado 1000 veces. Entonces la hija cuenta la historia de la madre con fechas, con pelos y señales. Entonces ella se apoya en su propia hija para rememorar esa memoria que para ella está desapareciendo. Porque además en el caso de ellas, esa memoria nunca es objetiva la memoria, pero en su caso además se mezcla mucho con un sentimiento de dolor, ¿no? Bueno, hemos pasado hambre, no como dice por ejemplo Araceli, que dice en un momento de la película, que me parece una definición brutal de lo que fue los niños de la guerra, ¿no? Que ella dice, éramos huérfanos con los padres vivos, ¿no? Ese drama, o cuando Alicia por ejemplo dice que después de 30 años se junta con su madre y le llamaba Josefa, porque es que como no le salía decirle madre si no la conocía de nada. Y esto te lo cuentan con total normalidad, no lo tienen interiorizado. Entonces, toda esa memoria y el recoger todo eso es una transmisión también, ¿no? Que por desgracia se ha perdido, bueno, con los niños de la guerra, con muchísimos testimonios directos, con los 200.000 personas desaparecidas que todavía están en las cunetas y que posiblemente muchas ni saldrán. Algunas tienen autopistas o edificios encima. O sea, todo ese horror de cifras de personas damnificadas que, bueno, según algunos datos, dicen que creo que solo se superan por la guerra en Camboya. Entonces, claro, estamos hablando de algo que parece, cuando aquí se ha hablado, por ejemplo, de la dictadura de Argentina o de Chile, sin quitarle absolutamente nada de lo que fue ese horror, estamos hablando de una dictadura de 40 años y todo lo que eso supuso, una cosa que es que no se sabe ni se está, o sea, es decir, bueno, ganaron la guerra, ¿no? Ganaron la guerra y gestionaron el país y lo siguen gestionando. Eso es así. Entonces, bueno, yo no digo ni muchísimo menos, no creo que las películas contribuyan, o sea, pueden contribuir un poco a que las mentes piensen, pero no, con una película no vas a hacer una revolución y vas a cambiar lo que hay, eso es así. Pero me parece, o sea, creo que mientras se pueda aportar eso, está muy bien, ¿no? O sea, esa memoria también, ese testimonio y bueno, y además con qué sencillez lo tienen interiorizado y lo cuentan como si lo que han hecho ellas no fuera importante. A mí eso me pasma mucho, porque tú las oyes hablar y con ese entusiasmo y esa pasión que tienen, que supongo que también es algo que gracias a lo cual siguen vivas, ¿no? Por ese empeño y por esa vitalidad que tienen, ¿no? Pero con qué sencillez lo dicen como si
como si no fueran protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, eso también tenemos que reivindicarlo, las mujeres. La historia también la hacemos nosotras, aunque no aparezcamos en los libros. El marido de Alicia, por ejemplo, que era Ángel Serrano, tenía como 10-11 años más que ella, bueno, del que se habla en la película y dice que se divorciaron en 1970. Este hombre pertenecía al ejército republicano, entonces cuando la república pierde la guerra se va al exilio, como tantos, a la Unión Soviética. Él era del batallón de Lister, y entonces termina la Unión Soviética y acaba alistado en el ejército rojo soviético, y ahí hace carrera militar. Y este hombre va a Cuba, como dice su hija: mi papá era uno de los cohetes de la discordia, es decir, su padre era uno de los asesores militares que fueron a Cuba con el tema de la crisis de los misiles, y es el marido de Alicia. El marido de Alicia, Ángel Serrano, sale en muchos libros de historia, pero Alicia no sale en ninguno. Cuando Alicia es una de las 4 personas que a nivel de Cuba terminaron con la tuberculosis, que se dice pronto, ¿no? Es como que es interesante para ver, ¿no? Es que por haber podido, si se hubiera podido, hubiéramos tenido que hacer una película, una serie, ¿no? Una película por cada una de ellas, porque cada una de ellas, la historia de cada una de ellas ya en sí misma es una película, y a veces te cuentan cosas que tú te las inventas en una película de ficción y la gente dice: va, ¿cómo es ficción? No se lo cree, o sea, que es verdad, que la realidad. Yo creo que por eso es tan apasionante hacer documentales, en mi opinión, porque es verdad, es que es cierto que la realidad supera la ficción, y sobre todo historias de mujeres desconocidas. Y, o sea, hemos tenido que hacer tal esfuerzo históricamente, ¿no? Y colectivamente, individualmente, por tener nuestro espacio en el mundo y nuestra libertad, y decir: bueno, aquí estoy yo, con intentar de alguna manera también no perder esa visión de cuando eres una niña, ¿no? De que todo es posible. Hemos hecho las mujeres tantos esfuerzos en ese sentido, que el único resultado posible es vidas extraordinarias. O sea, para mí, ¿eh? Entonces hay vidas desconocidas y anónimas como las de estas mujeres, que dices: es increíble, o sea, es que tienes que contarlo. Bueno, lo tienen que contar ellas, ¿no? Y más en un caso como este, que además es que Teresa lo dice en la película, ¿no? Cuando ella dice: hemos estado muchos años callados, pero es que esto se tiene que saber, ¿no? Y dice que se sepa para que no vuelva a pasar de alguna manera, ¿no? Y eso me parece tan fundamental también, ¿no? O a lo contrario, es decir, que se sepa para que otras mujeres, otras niñas tengan estas referencias, ¿no? Que tenemos muy pocas referencias en nuestra genealogía de mujeres, ¿no? Tener esas referencias de que estas cosas son posibles, de que nosotras nos podemos empeñar en hacer algo y conseguirlo, ¿no? Y entonces yo creo que es un ejemplo de estas vidas de estas mujeres, es un ejemplo para mí de todo esto, y por lo menos desde mi humilde opinión es así. Entonces eso era un poco lo que yo también quería contar, ¿no? No sé. Y es que, Sí. Elena,